Líderes de diversos países se pronunciaron sobre la decisión del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de desertar a la carrera por la Casa Blanca. Uno de los que se pronunció de manera más prolongada fue el presidente venezolano Nicolás Maduro, que no mantiene relaciones diplomáticas con Washington. Priorizó a su familia, a su salud, y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas de su país. Muchos de los pronunciamientos provienen de líderes europeos. Ha sido ejemplar en su apoyo a Ucrania ante la agresión rusa de Putin. La OTAN es fuerte y los Estados Unidos son para nosotros un socio bueno y fiable. Como lo ha hecho a lo largo de su notable carrera, habrá tomado su decisión basándose en lo que cree que es mejor para el pueblo estadounidense. Y de Israel, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos durante su guerra con Hamás. Por su amistad y su firme apoyo al pueblo israelí a lo largo de sus décadas de carrera. Según el experto en política internacional Carlos Naranjo, Latinoamérica no se ve afectada por esta decisión, ya que Estados Unidos no tiene como prioridad en su agenda a la región. La mayoría de la agenda de los Estados Unidos y de las grandes potencias pasa en este momento por lo que es Europa, Asia y Medio Oriente, y eso no va a cambiar con el nuevo presidente. Según expertos internacionales, esta decisión genera una gran expectativa respecto a las tensiones geopolíticas y el comercio global. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha obtenido extraoficialmente suficiente apoyo para ser la candidata del Partido Demócrata en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre, mientras los funcionarios del partido se preparan para finalizar el proceso de nominar formalmente a un candidato antes de la Convención Nacional Demócrata que se realizará el próximo mes. Un conteo de la agencia The Associated Press el lunes en la noche mostró que más de 2.200 delegados apoyaron a Harris, superando fácilmente la mayoría de 1976 que necesitará en la convención para asegurar la nominación. El recuento se basó en declaraciones públicas de los partidos estatales y entrevistas con delegados individuales, así lo dijo la agencia. Incluso antes de que el presidente Joe Biden anunciara su retiro de la contienda, los líderes demócratas habían planeado realizar una votación virtual antes de la convención por celebrarse del 19 al 22 de agosto. Con los funcionarios listos para reunirse el miércoles para finalizar el proceso, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, señaló a los periodistas que el partido elegirá a su candidato antes del 7 de agosto. Harris recaudó más de $80 millones para su campaña en las horas posteriores a que el presidente Joe Biden se retirara el domingo de la contienda contra el expresidente Donald Trump este 2024 y respaldará la candidatura de su número 2. Entre tanto, está previsto que Kamala Harris sostenga un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ya se encuentra de visita oficial en Washington, D.C. Además, Netanyahu tiene previsto dar un discurso por cuarta vez ante el Congreso. Según fuentes de la Casa Blanca, está previsto también que el primer ministro de Israel se reúna con el presidente Joe Biden este próximo jueves en el despacho Oval. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba. A solo 5 días de la elección presidencial en Venezuela, la oposición denuncia retrasos en la acreditación de sus testigos para la contienda del 28 de julio. Mientras tanto, este lunes fueron bloqueados 5 medios de comunicación digitales. Sus directivos alertan que se trata de bloqueos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que, según ellos, impide que se informe libremente sobre la campaña electoral. Por su parte, el oficialismo acusa a medios de comunicación internacionales de intentar desconocer el resultado de los comicios en los que el actual presidente, Nicolás Maduro, aspira a un tercer mandato, pero se enfrenta a un opositor, Edmundo González Urrutia, que le saca amplia ventaja. La campaña oficialmente cierra el jueves con concentraciones en Caracas, pero durante todo el periodo preelectoral la oposición ha denunciado, al menos en 2024, que 103 personas del círculo de la líder opositora María Corina Machado, del equipo de Edmundo González y también personas que apoyan la campaña opositora con alimentación, sonido y hospedaje, también han sido parte de lo que califican como una persecución. De estas 102 se mantienen todavía encarceladas unas 77. Por eso, la oposición afirma que los comicios de este domingo no son ni libres ni justos. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Telearuba.